Bendiga esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, Padre. Padre, pues te pedimos, Padre, que en esta palabra, Padre, este estudio, Padre, tú hablas en nuestras vidas, hablas en nuestros corazones, Padre, y que tú obres en cada uno de nosotros, mi Señor, que tu palabra sea como espada y que penetre en el fondo de nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén. 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 ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Vamos a seguir todavía aprendiendo un poco más todavía de lo que es la justificación, ¿sí? Porque el estudiar la palabra, el estudiar la justificación, pues no nada más es en una sola predicación, sino que es algo muy extendido para que nosotros podamos aprender cada vez más de la palabra. Vamos a ir a Romanos 3:24 como salmo base. ¿Por qué? Romanos 3:24. Amén. Romanos 3:24. ¿Listos? Dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ah? Siendo justificados gratuitamente. En el estudio anterior habíamos hablado de que Dios en su justicia y siendo justo a la vez también es bueno, y a través de la historia por su misericordia siempre ha sido bueno con nosotros. Pero Dios en su justicia, hablábamos que Dios en su justicia pues no puede perdonar al pecador, sino que Dios en su justicia condena al pecador completamente. El pecado no puede morar completamente en él, sino que Dios no puede perdonar al pecador por su justicia. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que nosotros fuéramos salvos? Pues tuvo que hacer un plan de salvación, ¿sí? Él creó un plan de salvación en el cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo, que siendo plenamente hombre y siendo plenamente Dios, Él podía hacer ese sacrificio vivo en la cruz, ¿sí? Que en el cual fuimos nosotros completamente justificados. Estábamos extraviados, estábamos condenados completamente. Sí. En esta semana, en este miércoles, estamos estudiando en la Confesión de Fe de 1965. 1689. Sí. Estábamos estudiando la caída del hombre y su castigo. Sí. Y hablábamos de la caída del hombre viene desde Adán y Eva. Sí. Desde Adán y Eva, donde por un solo pecado ellos fueron separados de la gloria de Dios. Sí. Por una sola desobediencia, sí, por un solo pecado que cometieron ellos y un mandamiento tan simple que les había dado, ellos cayeron. Sí. Y ese pecado, ¿qué fue? Pues fue transferido en generación hasta llegar a nosotros. ¿Sí? Hay un versículo que dice que el pecado me ha concebido mi madre, ¿sí? En el cual nos indica que desde que hemos nacido estamos corrompidos y somos esclavos completamente del pecado. Entonces, ya regresando a Romanos 3:24, somos justificados completamente mediante la gracia en Cristo Jesús. Y les decía, no como siendo juez justo, siendo un juez completamente bueno, y por su bondad no nos podía perdonar por el pecado. Vamos a conocer un poquito del carácter de Dios. Y vamos a ir a Éxodo 34, 6, 7.
Éxodo 34, 6, 7. Sí, sí. ¿Listos? Amén. Dice, Éxodo 34, 6, 7 dice, y pasando Jehová por delante del proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia de millares y perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Sí? Cuando estamos leyendo el capítulo 6 nos está hablando del carácter de Dios, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Y dice, y en el capítulo 7 dice, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y el pecado, ¿sí? ¿A qué se refiere en el capítulo 7? En el versículo 7 ya nos está hablando de lo que hace su misericordia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Que perdona la iniquidad, perdona el pecado. O sea, que nos está dando a entender que Dios perdona cualquier tipo de pecado, ¿sí? Que Dios perdona al pecador de cualquier pecado que haya tenido, ¿sí? Okay. Y luego sigue adelante. Y de que en ningún modo dará por inocente al culpable. ¿Sí? Cuando leemos este versículo, pues, podemos caer que es un versículo o una palabra que está contradiciendo, porque en un modo nos está hablando de que Dios es misericordioso y de otro modo nos está diciendo que no traerá por inocente al culpable. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está a entender? Pues ahí nos están dando a entender que es Cristo el único que nos puede revelar, el único que nos puede traer, nos puede salvar de esa culpabilidad del hombre. Que es Cristo el único que nos puede sacar de esa culpabilidad que tenemos de la generación de Adán y Eva. ¿Sí? El pecado imputado que ha sido a nosotros por Adán y Eva. ¿Sí? Que en generación en generación se ha ido de generación en generación, intentando acercar a cada persona desde que nacemos. ¿Sí? ¿Hasta aquí va conmigo? Sí. Dices, vamos a ir al Salmos 3, 1, 2. ¿Salmos qué? 3, versículo 1 y 2. ¿Están ahí? No. Dice Salmo, perdón, es 32. Salmo 32. Sí. 32, 1 y 2. ¿Listos? Dice, Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí. ¿Qué estábamos hablando? Pues estamos hablando de que Jehová, Dios, ¿sí? No puede perdonar al pecador. ¿Por qué? Por su justicia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que hacer un plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación que hablamos la semana antepasada? Pues que Dios siendo hombre, siendo plenamente Dios, murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Dios tuvo que hacer ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque la gente en el Antiguo Testamento hacían sacrificios,
pero no cubría completamente el pecado, ¿sí? Sino que tuvo que hacer un sacrificio único y verdadero, ¿sí? Un sacrificio que ese pecado fuera cubierto de una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Él, siendo plenamente Dios, tuvo que hacerse a semejanza de hombre, ¿sí? Y tuvo que hacer semejanza de hombre para que ese hombre llevara una vida completamente justa, ¿sí? Una vida completamente justa delante de Dios, ¿sí? Cual nosotros como seres humanos y como nuestra naturaleza corrupta no podemos llevar, ¿sí? Porque nosotros somos completamente incapaces de llevar una vida completamente justa delante de Dios. Entonces, viendo Dios que nosotros no somos incapaces de hacer eso, hizo ese plan de salvación, mandando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Amén. Amén. Y aquí en el Salmo 32 nos dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron cubiertos, ¿sí? Dios ya no nos mira como pecadores, sino nos mira como justos, ¿sí? Dice el versículo 2, y bienaventurado aquel cuyo Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿sí? Vamos a ir a otro versículo pegado a lo que está hablando aquí Salmo 32, y es en 2 de Corintios. Porque vamos a hablar también un poquito más de la imputación, que va junto con lo de la justificación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el 17 para que vayamos entendiendo el versículo. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí. ¿Qué nos está hablando aquí? Pues lo que les estaba comentando. En el plan de salvación existe una doctrina que se llama doctrina de la imputación, ¿sí? ¿Quién conoce la doctrina de la imputación? ¿Alguien? ¿Alguien? Brevemente se los voy a explicar porque nos vamos a llevar como otras 2 horas. La doctrina de la imputación es lo que Dios hizo en la cruz y son las bases que un cristiano debe de tener, básicamente debe de tener como creyente en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y cuál es esa base? Que Cristo murió en la cruz, quitando todos nuestros pecados y llevándolos él en la cruz, ¿sí? Entonces la doctrina de la imputación, ¿qué nos dice? Que Cristo, Dios, imputó los pecados de nosotros, se los imputó a él, y la justicia de Dios, la justicia de Cristo nos la imputó a nosotros, ¿sí? Esa es la doctrina de la imputación, ¿sí? Entonces, cuando Dios hizo ese plan de salvación, ¿sí?, no lo hizo nada más en la cruz, lo hizo desde la vida que Cristo tuvo en la vida y desde que empezó a llevar su ministerio, llevando una vida justa delante de él. ¿Por qué? Porque necesitaba alguien vivir una vida justa delante de él.
una vida sin pecado, una vida sin transgresión, una vida que cumpliera 100% la ley que Él tenía, ¿sí? Nosotros como humanos pues no podíamos cumplir esa ley, ¿sí? Nosotros como humanos siempre vamos a estar transgrediendo la ley. Entonces Cristo, y en su vida justa, nos la imputó a nosotros, ¿sí? Para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios, ¿sí? De nuestros pecados, todas nuestras vidas, todos nuestros pecados presentes y pasados y futuros, ¿sí? Ha sido perdonado mediante la fe en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, ¿sí? Nuestra justicia, la justicia de Dios fue imputada en nosotros, para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Amén. ¿Sí me van entendiendo? Sí. ¿Sí van? Entonces, sí, hemos sido justificados delante de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Muchas veces, muchas iglesias, muchas otras religiones no creen esto. ¿Por qué? Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que la justificación viene por medio del bautizo, ¿sí? Que por medio del bautizo viene el perdón de pecados, el pecado original o el pecado mortal, ¿sí? Y otro medio también es por medio de los sacramentos, ¿sí? Pero cuando venimos a la palabra y empezamos a entender, cuando Martín Lutero entendió esto de la justificación, cuando leyó Romanos, el libro de Romanos, entendió que la justificación no es por medio de un bautismo o no es por medio de los sacramentos de la Iglesia Católica, sino es solamente por medio de la fe, y por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces todo esto es una controversia por medio de las religiones que hay, pero nosotros sabemos que que lo que dice la palabra es verdadera y es fiel, porque es palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que nosotros hemos sido justificados mediante la fe en Cristo Jesús, no mediante las obras, porque nuestras obras son inmundicias, sino somos justificados mediante las obras en Cristo Jesús, ¿sí? Siendo ya nosotros justificados, siendo ya nosotros salvados de la condenación, ¿sí? No nada más nos quedamos ahí, sino que nosotros también tenemos que hacer obras, ¿sí? Pero no obras de nosotros, sino obras de santificación, obras de las cuales la palabra dice que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esas? Las que Dios ha puesto en su palabra. Amén. Ok. Entonces, dice, bienaventurado que el hombre que ha sido justificado de su pecado.